Perestello se encuentra aquí en los estudios precisamente para comentar también esta decisión. Bienvenida, Marisol, muchas gracias. ¿Es una interferencia de la Corte Interamericana este pronunciamiento de su presidente que, como dice el doctor Nakazaki, no ha pasado como una sentencia ni una decisión colegiada? Lo que pasa es que el doctor Nakazaki se ha quedado en el primer pronunciamiento. Ya ahora hay una resolución del Pleno de la Corte, que convoca audiencia. O sea, hoy, en este momento... ¿Qué es el documento que usted nos ha alcanzado? Exacto. Esto ha sido emitido más tarde, claro. Después del primer requerimiento que se hizo. Ha funcionado igual que el tribunal. Yo no apruebo ninguna de las dos cosas. Ajá. Es decir, anuncias que vas a sacar algo y entonces lo que haces es adelantar una medida. Evidentemente la Corte lo ha hecho para evitar la liberación y el posterior reingreso de Fujimori al penal, que es lo que en el fondo me parece absolutamente cruel, que es lo que nadie piensa. Y cruel con Fujimori y mucho más cruel con las víctimas. Pero ya la resolución ha salido, ha sido emitida, ya se fijó fecha, al comienzo se había dicho que se iba a hacer dentro del 147 periodo de sesiones, que empezó el 21 y termina el 8 de abril, y ahora ya se puso fecha y no es el 6, es el primero. Con lo cual... Es el primero. Tenemos el documento aquí, quizá podamos mostrarlo en pantalla. Esto es lo que ha decidido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice en el ejercicio de las atribuciones que le confieren artículos 63, 2 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la que suscribe nuestro país. Dice, resuelve, exacto, requerir al Estado del Perú que para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori Fujimori. Hasta tanto, este Tribunal Internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales en el 145 periodo ordinario de sesiones. Punto 2, atención. Convocar a los representantes de las víctimas, el Estado del Perú y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública sobre la solicitud de medidas provisionales efectuadas por los representantes, a celebrarse, como ha indicado Marisol, el 1 de abril de manera virtual, del 1 de abril de este año, de 1 a 2:30 de la tarde, horario de Costa Rica, durante el 147 periodo ordinario de sesiones. Y finalmente, 3, disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente resolución al Estado, a los representantes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 1 se toma entonces una decisión final. A ver, vamos a tratar el tema jurídico para luego entrar al tema político, porque cuando se empiezan a cruzar es cuando comenzamos a confundir las cosas y a mirar a quien está hablando como un antifujimorista o como un pro-fujimorista o como un tema de deseo ideológico, que es de lo que se acusa la Corte en todos los países. En Brasil, Bolsonaro, y en Venezuela. Es decir, la Corte Interamericana lo que hace es juzgar la actuación de los gobiernos. Evidentemente, ningún gobierno se va a sentir bien frente a un juicio de la Corte Interamericana y lo va a acusar de sesgo ideológico. Eso es, siempre ha sido así. Cuba detesta a la Corte Interamericana y a la Comisión y dice que son pro imperialismo. Pero en fin, esas son cosas a las que Marisol, los derechos humanos perdóname estamos la interrupción. acostumbrados. Cuando la Corte en su momento, cuando los representantes de los deudos de Barrios Altos y Cantuta dijeron, acá hay algo malo en el indulto, y la Corte le pidió al Estado peruano someter a una revisión, quedó en manos de la jurisprudencia peruana, es decir, de los organismos de justicia de nuestro país tomar una decisión al respecto. ¿Por qué hoy la Corte no respeta la decisión del tribunal? Mira, hay varios casos, varios antecedentes, casos chilenos, casos peruanos, en los que la Corte incluso ha ordenado modificaciones constitucionales, pero no puede ordenar el texto de la modificación constitucional porque no es un fuero interno. La justicia supranacional no reemplaza a la justicia nacional. Lo que hace es enmendarte la plana, regresarlo al fuero nacional para que el fuero nacional lo vuelva a hacer. Claro, pero si el fuero nacional actúa en contra de la Corte, la Corte termina haciendo cosas como la de hoy. Si tú lees la sentencia de la Corte, más allá que a mí no me gusten algunos fallos de la Corte, otros me gustan mucho, dentro de sus potestades está lo que hizo la última sentencia. Yo hubiera sido más radical, me hubiera pronunciado sobre el fondo. Pero ellos lo que dijeron es que regrese a las Cortes Constitucionales y revisen si la manera como se da, o sea, primero declaró nula la resolución, es decir, no había posibilidad de resucitar esa resolución sin antes corregir los vicios o los vacíos que se habían notado en el análisis de la sentencia de Barrios Altos y Cantuta, en el proceso de seguimiento de sentencia. Y entonces lo que dijo es, revise si se dio o no se dio en condiciones. La sentencia del Tribunal Constitucional, lamentablemente, que ha sido publicada recientemente,
creo que el mismo día, el día lunes, el día martes, no corrige la resolución, la vuelve o sea, le vuelve a dar validez sin corregir los extremos que habían sido cuestionados. Lo que va a hacer la Corte Interamericana mañana es escuchar a las víctimas, escuchará al Estado y sobre la base de eso, primero, sobre la base de eso, y hay que preparar por supuesto todos los argumentos, tomar una decisión respecto a si no puede ordenar que digamos que se inaplique. Lo que puede decir es revísese tal extremo, seguramente va a citar sentencias anteriores en las que dice que el indulto no puede ser usado para generar impunidad, pero yo creo que el fondo de este tema, porque solo estamos discutiendo nuevamente el caso Barrios y Cantuta, que tiene que ver con la Corte. No estamos hablando de otra cosa que ha mencionado el doctor Nakazaki, que es el impedimento de salida del país. Claro, las medidas puestas por el caso Pativilca. Exactamente, que ese es en realidad el caso más delicado, porque el caso Pativilca está fuera de la esfera de poder del Ejecutivo, de este y del anterior. Correcto, Marisol. Yo quisiera hablar del caso Pativilca, que me parece súper importante porque son otras medidas que se suman al análisis que en su momento tendrá que hacer la Corte. Tenemos en este momento, sin embargo, un enlace con Luisa María Cuculiza. Luisa María Cuculiza ha sido congresista de Fuerza Popular. Ella se encuentra con nosotros ya enlazada desde su casa. Muy buenas noches, Luisa María. Bienvenida al programa. Hola, Mavalia, qué alegría me da verte de nuevo en la televisión. Muchísimas te deseo gracias. Mucho éxito. Gracias, Luisa María, gracias a usted por atendernos. ¿Cuál es su opinión, cuál es su lectura sobre lo que está ocurriendo en este momento, estos problemas legales en torno a la situación finalmente de Alberto Fujimori, de liberarlo o de que permanezca en prisión? Ya. Bueno, ya he escuchado bastante de ustedes sobre la Corte y ya yo no quisiera incidir otra vez en esto, sino yo le vería el caso humano. Exacto. Yo creo que acá el Perú, desgraciadamente, está dividido en un país que se odian, que se difaman, que se acusan, que se envidian, y el país cada día está más dividido, lo cual a mí me da muchísima pena, porque yo quiero a mi país como tú no te imaginas. Toda mi familia está en Estados Unidos viviendo, mis hijos, mis nietos, y me dicen, madre, vente a vivir con nosotros. Yo no dejaría mi país por nada del mundo, porque tenemos un país hermoso, maravilloso, pero desgraciadamente hemos pasado por la época del terrorismo, de las matanzas, etcétera, etcétera, y hoy día nos invade la delincuencia. Nos invade la delincuencia de tal manera que ya nadie está seguro ni siquiera en su casa. De acuerdo. Es por eso que yo llamo a la reflexión a las personas que entre ellos se odian o se difaman por puro gusto, tocan las honras de las personas para tirarlas al suelo y después no se pueden reivindicar y total sentencian a personas que pues los encuentran libres de culpas y esto es un laberinto, oiga. Correcto. Entonces acá hay que ya poner el lado humano. Yo me acuerdo. Sí, Luisa María, perdóneme, ¿usted considera entonces que estas decisiones que van y vienen son decisiones inhumanas? ¿La Corte Interamericana está siendo inhumana al impedir la liberación de Fujimori? Dividen al país. ¿El tribunal está siendo inhumano al no tomar en cuenta el reclamo de las víctimas, por ejemplo? Ya, mira, yo he estado en la época del terrorismo en la zona del Alto Guayaga, la peor zona, y he visto ahí, pues, destrucción total entre ellos, ¿no? Y las matanzas en la comarca, en Puti, en Soros, en Ayacucho, etcétera, etcétera. Dios mío, que ahí no quedaba vivo ni el perro. Entonces, desgraciadamente, esto ha sido una guerra, pero encarnizada, peruanos contra peruanos, y no se ha podido alcanzar la paz, y no ha podido alcanzar la armonía para vivir tranquilos en este país. Ya baste con la decacle económica que tenemos en este país, que los pobres ahora son más pobres, para seguir fregando y dándole a la misma cosa, en lugar de reconciliarnos y hacernos peruanos de corazón. Porque eso es lo que debemos hacer, defender nuestra patria. Bien, quería invitarlas a Así las es, dos, entonces, si me permiten, Luisa María, usted en su casa, a Marisol Pérez Un abrazo, Lucha, a la distancia. a escucharlas. Tengo a las dos. Hola, Marisol Perezello. Gracias, Hola. sí, Marisol Pérez está aquí. Un abrazo inmenso, mi querida Lucha. Quería invitarlas a escuchar. Hola, amiga, ¿cómo estás? A las dos, gracias por estar en el programa esta noche. Un audio que ha hecho circular Keiko Fujimori hace poco nada más, y luego pedirles una apreciación sobre ello. Ella desliza
una razón de fondo en lo que ha ocurrido el día de hoy al impedirse la liberación de su padre. Escuchamos a Keiko Fujimori y regresamos con nuestras invitadas para el desarrollo. En un capítulo más de una serie de injusticias contra mi padre, una corte internacional reconocida desde siempre por su sesgo ideológico pretende ahora impedir, a través de un documento simple, ni siquiera una resolución, la excarcelación de Alberto Fujimori. Mi familia siente un gran dolor al confirmar que cuando se trata de mi padre no existen los derechos humanos, ni siquiera el más elemental derecho a la vida. Está en manos del gobierno ahora allanarse o no a una medida tan precaria como injusta. Si existiera un mínimo de equilibrio en su evaluación, no debería desacatar el fallo del Tribunal Constitucional. De ceder ante una maniobra tan perversa e inhumana, mi familia hace responsable a este gobierno de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y la salud de Alberto Fujimori. Precisamente Keiko Fujimori ha dicho, esta es una actitud, decisión inhumana. La escuchamos, Luisa María, y luego Marisol Eso es lo que he dicho yo desde el principio. De ver la parte humana de esta situación. El presidente Fujimori ya no respira, el presidente Fujimori es dependiente del oxígeno, está cada día peor y peor. Dejen, ¿qué cosa quiere la Corte Interamericana? Ver salir a Fujimori en un cajón, ¿no? Y bien, gracias, se murió y se acabó. No es así. Yo ya no estoy en la política, yo ya no funciono en la política, pero sigo siendo fujimorista por el presidente Fujimori, que es el que arregló este país, el que benefició este país, el que entregó este país libre. Pero nada de eso se le reconoce, desgraciadamente. Y el presidente ya no está en situaciones de aguantar más carcelería ni más maltrato. El presidente está ahora en condiciones de ir donde sus hijos y vivir sus últimos días con ellos. Y eso es caridad humana, y eso no se debe perder jamás. Yo quisiera ver al padre y a la madre de los señores de la Corte Interamericana en esta situación, a ver si no van a luchar para que sus padres y sus madres salgan libres antes de morir. Quiero pedirle un comentario a Marisol al respecto sobre lo que ha dicho Luisa María Cuculiza, pero además existe la posibilidad entonces de encontrar humanidad y justicia al mismo tiempo, Marisol. Siempre existe, Magla, y por supuesto saludando primero con el respeto y cariño a Lucha Cuculiza de siempre. Yo creo que hay varios debates en paralelo. El jurídico lo hemos conversado y no es la primera vez que lo converso, lo he conversado con Lucha infinidad de veces. Y la verdad es que jurídicamente siempre se ha tocado el tema de Fujimori de manera equivocada, porque o no se tenía toda la información o se privilegiaba lo que se quería sobre lo que se podía. Si se hubieran hecho bien las cosas, el señor Fujimori y muchos otros privados de libertad que tienen las mismas condiciones, tercera edad, que ya no tienen la posibilidad de cometer el delito por el que están privados de libertad, que les está costando un mundo de dinero al Estado que no les puede dar las condiciones que necesitarían tener por razón de su edad, podrían estar cumpliendo su condena en su casa, con un grillete, con una movilidad mínima. Pero nunca se ha querido hacer así. Nunca. Yo lo he dicho y la verdad es que siento que eso sería justo. ¿Y por qué no se ha hecho? Y la pregunta es para las dos. ¿Por qué no se ha querido hacer Por varias razones. Primero, eso sería justo con las víctimas, que no hay que perder eso de vista, y después sería humano, lo que es absolutamente injusto para las víctimas y para el señor Fujimori y para su familia, que es en la condición en lo que está hablando Keiko. Yo por supuesto lo entiendo perfectamente, su hija, ahora me parece mucho más racional que cuando no tomaba partido por su padre. Yo creo que uno tiene que defender a su padre y eso es lo normal. En la cárcel, todas las personas que hacen colas inmensas para visitar a sus familiares quieren su libertad. Pero en realidad, si van a insistir con el tema jurídico a la mala, como se hizo la primera vez, y lo digo con dolor, porque yo a PPK lo quiero mucho y además mal informado, o como se ha hecho ahora, las cosas van a volver a retroceder a foja cero. Y el presidente Fujimori saliendo y volviendo a regresar es mucho más cruel que si simplemente se ponen las cartas sobre la mesa y se señala, hay un juicio pendiente en que en cualquier momento se puede ordenar detención, en cualquier momento. Está este caso de Barrios Altos y Cantuta, donde la Corte puede decir cualquier cosa, incluso puede decir revísese nuevamente 3 meses más o 1 año más, y también están los casos pendientes de extradición. Entonces, si tú atiendes lo jurídico, la única salida limpia para que el señor Fujimori y con él
otras personas de tercera edad que pueden cumplir condena en su casa, con grillete, con cierto nivel de movilidad, podría ser perfecto porque ellos no están en condiciones de volver a cometer el delito que los llevó a la cárcel. No incluye terroristas, no incluye violadores, no incluye narcotraficantes, porque ellos usan su cabeza, no Hay el que ver poder la cantidad para cometer de ancianos delitos. que hay en la cárcel. Luisa María, le escuchamos. Hay que ver la cantidad de ancianos enfermos que hay en las cárceles. ¿Qué hacen esos ministros de justicia que no pueden dar libertad a esa gente para que vaya a morir a su casa? Ese es inhumano. Hay enfermos de cáncer, hay enfermos de SIDA, hay enfermos tuberculosos que contagian todo el tiempo a los demás, etcétera, etcétera. Hay hasta un caso de lepra. Yo no puedo imaginarme que un hombre de 80 años, de 75 años, tirado en el suelo por enfermo, que nadie lo asiste porque la familia no va, ¿no? Desgraciadamente. Entonces vivimos en una situación carcelaria espantosa. Y eso no es justo ni humano. Porque esa gente hace rato que cumplió su sentencia y no tiene ni siquiera dónde salir. ¿Por qué no hacen un albergue para tener a todos esos ancianos enfermos de las cárceles y ya no estar en la cárcel? De acuerdo. Porque se gastan millones de soles en estupidez y media, ¿no? Y no pueden hacer una casa de asilo, quizás dentro del mismo penal, para que esos señores sean atendidos de manera humana, con sus remedios, con su alimentación propia, etcétera, etcétera. De acuerdo. Por lo menos yo conozco el caso hasta de 80 personas enfermas que están tiradas por todo el penal y muchas veces ni siquiera les alcanzan la comida. Ya, Bien. ¿qué cosa estamos hablando de derechos humanos, ah? Muy bien, Luisa María, Ya, le agradezco ¿qué cosa mucho. es derecho humano? Sí. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la paz, el derecho a salir por las calles y que nadie te asalte, el derecho de tener la religión que te da la gana, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Sí. Una Entonces, respuesta no muy hablemos, corta, pues, de Luisa justicia María, social antes de cuando la los tengo presos que... en las cárceles Sí. están muriendo por falta de atención y Sí. muchas veces, muchos Sí. de ellos sentenciados y han cumplido su sentencia. De acuerdo. Esa es una bestialidad. Queda clarísima la idea, la tengo que despedir, nos gana el tiempo, pero ha sido bueno escucharla esta noche. Un abrazo y gracias de nuevo. Un abrazo, Lucha. Gracias. Un abrazo para ti, Mávila, y para ti, mi amiga, un beso. Gracias. Sí, yo me preguntaba y me quedé con la sensación de preguntarle cuánta responsabilidad hay de los propios fujimoristas y de la propia familia Fujimori en lo que está ocurriendo hoy. Pero bueno, ese es el tema Fujimori. Está la expectativa entonces en torno a lo que ocurra el 1 de abril. Mal y triste pronóstico, Mávila, porque va a volver a dividirnos y las posibilidades de que, la única posibilidad de que se quede en su casa es con una prisión domiciliaria, con un grillete o en todo caso con serias restricciones a su libertad, que en todo caso ese sería el Como una salida intermedia. como una salida intermedia. Intermedia. Pero es muy duro que eso se manipule políticamente y no se tome una decisión valiente de salir y explicar. Señores, esto se termina aquí con esta salida legal que es justa para las víctimas y que no permite o no genera esta manipulación del derecho. El Estado de Derecho es lo más importante, Mávila, y le estamos dando cada día más, socavando la institucionalidad, que es lo único de lo que podemos sostenernos si seguimos con un gobierno tan nefasto como el que lamentablemente tenemos. A propósito de ese gobierno nefasto, el día de hoy el Poder Judicial ha dictado, y pasamos a otro tema, 5 meses de impedimento de salida del país contra los sobrinos del presidente de la República y el señor Pacheco, si no me equivoco, que son los que no se han presentado a dar explicaciones, no han respondido a las citaciones de la Fiscalía. ¿Cómo complica la situación del presidente, por supuesto, porque evidentemente sus sobrinos, por mucho que haya voceros del gobierno que les piden asistir a la justicia, acá lo concreto es que se han hecho humo? Y qué raro, ¿no? O sea, a ver, es sospechoso. Bueno, vamos a decir que por lo menos, qué suerte que no han estado en su casa cuando llegó el allanamiento, que es raro. Yo creo que Se habla de filtración, Sí, de por la supuesto. policía Yo- dateando. Yo no creo que sea la policía. O sea, yo creo que el cambio con Pablo Sánchez, del que espero que podamos hablar ahora, tiene que significar algunas correcciones en la manera como el Ministerio Público ¿Sospecha se ha más de la venido Fiscalía que desempeñando. de la policía? Sospecho más de la decisión del coordinador general de las fiscalías de tomar conocimiento de los allanamientos. Porque ese hecho genera sospecha. Tello. Sí. Omar Tello. Sí, Omar Tello está pidiendo información y le está filtrando. No y los sé, sobrinos se no van. sé, pero el solo hecho de que pida algo que antes nunca hizo a propósito de los allanamientos genera un velo, una sombra
en el Ministerio Público. Y lo último que necesitamos, Mávila, en un país en el que nadie cumple la ley, en el que hay ojo por ojo, en el que hay venganza privada, en el que hay linchamientos, en el que tienes una fiscalía incompleta en sus supremos, lo que menos necesitamos ahora, en el que se quieren bajar la ley de colaboración eficaz en el legislativo, lo que menos necesitas ahora es esta sensación de impunidad cercana al poder, que es lo que representan Pacheco y los sobrinísimos. Entonces, que van a ir voluntariamente a ponerse derecho de ninguna manera, porque saben que tienen responsabilidad. Y que esa responsabilidad puede llegar al presidente, lo dice la propia resolución que ordena la detención. Entonces, en estricto, creo que el fiscal Pablo Sánchez va a tener que tomar algunas decisiones que estoy segura, porque he trabajado con él. ¿Cuál? Varias. La primera, decidir sobre si va a continuar con la decisión de Zoraida Ábalos de abrir investigaciones y no investigar. ¿Puede él cambiar eso? Por supuesto que sí, es el fiscal de la Nación. Es Y así decir, como- puede decir, aun cuando Zoraida dijo, no voy a investigarlo, abro la investigación, pero no la ejecuto, no hago la investigación. No te olvides que Zoraida Ábalos cambia el precedente previo. Sí. Antes ni siquiera se abría investigación, porque hay una prohibición constitucional a acusar. Claro, Y pero no investigar. Sí, pero lo que hacía el Ministerio Público era, sobre la base de esa decisión, no habría investigación. Porque obviamente tú no puedes generar la zozobra que ha generado ahora Zoraida Ábalos. Lo hizo con Martín Vizcarra. Como faltaba un año, no se sintió mucho el remesón. Pero ahora faltan 5 años. Entonces tú no le puedes decir a un país, voy a abrir investigación porque sospecho que hay indicios de un acto delictivo, pero no voy a investigar, voy a suspenderlo por 5 años. No puedes hacer eso, porque antes, cuando no se abría la investigación, el Congreso tomaba fuerza y en una comisión investigadora hacía el control político del daño de la demora en la investigación. Estamos hablando de que el fiscal de la Nación, hoy Pablo Sánchez, interino, ¿podría él decidir investigar al presidente? Podría revertir esa decisión, así como Zoraida Ábalos cambió el precedente, podría él decir, voy a investigar, no voy a acusar porque no puedo, pero voy a investigar para resguardar las pruebas, para tener la información. Claro, si decide eso, va a venir una presión política mayor al presidente. Y si decide no volver a abrir investigaciones y volver al presidente anterior, refuerza la capacidad de investigación del Congreso. Lo que no puedes hacer es cargarte la fuerza y el peso de una comisión investigadora. Por más mediocridad mayoritaria que hay en el Congreso hoy, todavía hay gente valiosa que podría hacer una investigación seria y abrirla y decir, sí, pues hay indicios, pero acá lo vamos a dejar, porque lo que generas es esto, ¿no? A los sobrinos investigados, a Samir Villaverde que se pueda acoger a la colaboración eficaz y a él al presidente no le va a pasar nada. Y entonces simplemente le va a decir, son investigaciones que están en proceso, que para él siempre van a estar en proceso, pues porque no se puede hasta dentro de 5 años, ¿no? Entonces, de acuerdo. Que no nos cuenten cuentos a los peruanos. Y el siguiente tema que puede hacer Pablo Sánchez, que creo que debería de hacer con este nombramiento y que tiene primero el respaldo institucional, el reconocimiento de los operadores del sistema y el conocimiento y la fuerza, es impedir que se modifique la ley de colaboración eficaz que el Congreso quiere hacerlo. Porque eso sería fatal para la lucha contra la impunidad en el más alto nivel de poder del aparato estatal y en general del crimen organizado. Y luego tiene otras tareas pendientes que también son importantes. Empujar que la Junta Nacional de Justicia nombre a los 3 fiscales que faltan, para dejar de ser interino y nombrar un fiscal supremo que tenga todo, toda la potencia institucional. Luego debe terminar de implementar las cosas que se acordaron en el marco de la reforma del sistema de justicia, que terminaron en un libro publicado por Eduardo Vega, que condensaba, cuando fue ministro de Justicia, todo lo que se había hecho desde Seriajus hasta el Acuerdo Nacional del que él fue parte conmigo, hasta la Comisión Wagner. Sobre eso, el premier actual no hizo nada, ni siquiera convocó. Y creo que el fiscal Pablo Sánchez podría, en este tiempo, retomar la fuerza que necesita el Perú en términos de investigación y de acción penal para tener un poquito de tranquilidad. Bien, Marisol, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. Nosotros vamos a continuar porque los problemas en el país